global. Y una vez terminando con ellos, tenemos una sesión de preguntas y respuestas, así que tenemos que aprovecharlos al máximo. Y para ello voy a empezar con el doctor Rafael Hernández. Doctor Rafael es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en medicina interna y neumología, con formación de alta especialidad en EPOC y fisiología de las vías aéreas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER. Complementó su preparación con una estancia de investigación en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, y una maestría en ciencias médicas. Actualmente se desempeña como jefe del Servicio Clínico de POC y del INER, es investigador nacional nivel 1 y médico neumólogo en el ámbito privado. A lo largo de su trayectoria ha sido distinguido con importantes reconocimientos por su labor asistencial, docente y de investigación. Entre ellos, la condecoración Miguel Hidalgo Grado, Banda 2021, por su contribución durante la pandemia en el COVID-19, así como diversos premios nacionales e internacionales por su aportación científica y su compromiso en la salud respiratoria. Así que, doctor Rafael, yo le quiero agradecer y el tema que estará hablando es intervención farmacológica. Muchas gracias y adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias a Migdalia y a Fanny por ese ímpetu y ese entusiasmo con el que han emprendido pues este proyecto. Yo creo que sí hacía falta la figura de ustedes para impulsar, porque pues sí hay una necesidad, ¿no? Para hacer este tipo de cosas en nuestro país. Este, entonces, yo creo que eh, este proyecto tiene que crecer y también aprecio a los pacientes que están conectados. Por ahí ya vi que está Beatriz Anaya, Carmen Barrera, María del Pilar Longar, a quienes les mando un fuerte abrazo y gracias por estar presentes. Entonces, lo que acordamos con mi compañero, el doctor José Luis, era platicar con ustedes. Digamos, hay mucho que platicar sobre que pueden servir, ¿no? Para el día a día, sobre todo para el autocuidado del día a día. Pero esto que ustedes van a escuchar en este rato, pues la verdad es que va a ser una probadita porque de cada aspecto que ustedes van a escuchar podríamos hacer una plática, ¿no? Completa. Y claro, eso lo podemos hacer. Yo creo que esta primera sesión da pie a que tengamos múltiples reuniones en el futuro. Entonces lo dividimos en dos temas. Por ejemplo, yo voy a hablar de las intervenciones farmacológicas en EPOC y José Luis va a hablar sobre las intervenciones no farmacológicas en el manejo del EPOC. Entonces, yo les voy a hablar básicamente de los medicamentos que se usan para tratar la enfermedad. Eh, Básicamente son los famosos inhaladores, ¿no? Que se usan y las vacunas, ¿no? Que están de moda, ¿no? Eh, bueno, aquí ya comentaron de eso, pero eh, ¿qué vamos a aprender hoy? Eh, Como ustedes ven acá, déjenme ver ahí está. ¿Qué aprenderemos hoy? Pues al finalizar esta breve charla, pues sería para qué sirven los medicamentos inhalados, cómo usarlos correctamente, cuándo sirven los corticoides inhalados, que son los antiinflamatorios, qué vacunas ayudan a evitar complicaciones y cómo prevenir las dichosas exacerbaciones, que son los eventos clínicos que caracterizan a este padecimiento. Y aquí el mensaje clave es que el mejor medicamento es el que se usa correctamente. Bueno, entonces,
ahorita un pequeño repaso de qué ocurre en la EPOC, ¿no? Entonces acá ustedes ven dos dibujos, a la izquierda un bronquio sano y a la derecha un bronquio enfermo. Entonces, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues lo que sucede es que los bronquios se inflaman. Estos bronquios son, digamos, una red de tuberías que van a conducir el aire que introducimos por la nariz hasta lo profundo de los pulmones. Pero con la EPOC, estos bronquios se deforman, por llamarlo de alguna forma, como ven ustedes acá. Esta tubería se daña como si tuviera, pues, un sedimento, como pasa con las tuberías de los domicilios, ¿no? Que se llenan de impurezas y se cierran y digamos que el espacio interior de los bronquios pues se estrecha, ¿no? Y por eso es difícil la respiración. Esto hace que los pacientes produzcan más moco, como les mencioné, se estrechan y entra menos aire. Esto va a provocar falta de aire, la tos, las flemas, el cansancio y otros síntomas como por ejemplo los silbidos, el sentir el pecho apretado, que es consecuencia de esa inflamación crónica que afecta a estos bronquios. Entonces, por lo tanto, ¿qué hacen los medicamentos que se inhalan? Los inhaladores, como van a contener básicamente dos tipos de medicamentos que son los broncodilatadores y los antiinflamatorios. Entonces, como su nombre lo dice, los antiinflamatorios van a abrir los bronquios para que respiren mejor. Eso va a reducir la sensación de falta de aire, ayudan por lo tanto, a caminar más, a realizar más cosas de la vida diaria. Permiten reducir las crisis o los eventos agudos y por lo tanto vamos a mejorar la calidad de vida. Es importante saber que el tratamiento con medicamentos de esta enfermedad no pretende curar la enfermedad porque esta enfermedad por definición es irremediable, pues. Pero ayudan a vivir mejor, por supuesto. Y en las últimas décadas, pues han aparecido cada vez mejores medicamentos. Entonces, los broncodilatadores, que son uno de los medicamentos que vienen contenidos en los principales inhaladores, son la base del tratamiento porque eh, esto va a permitir que, como broncodilatadores, van a relajar el músculo que está presente en los bronquios y eso va a permitir que se abra el bronquio, abre ese conducto y permite pasar más el aire que introducimos por la nariz, ¿no? Entonces, esta familia de medicamentos, los broncodilatadores, existen aquellos que son de acción corta, que permiten un alivio rápido, pero duran pocas horas. Estos medicamentos son los que ustedes conocen como de rescate, que te sacan de ese apuro. Y tenemos los de acción prolongada. Estos de acción prolongada lo que van a hacer es que tienen una protección más duradera de 12 a 24 horas. Y estos son los medicamentos que desde hace muchos años constituyen la terapia de sostén o de mantenimiento de la enfermedad. Bueno, aquí les pongo este esquema con algunos ejemplos de los inhaladores, pero como ustedes bien saben, y ustedes han tenido la oportunidad de experimentar a lo mejor varias marcas o varios tipos de inhaladores. Aquí lo que yo quiero comentar es que casi cada marca, por decirlo, cada fabricante va a tener su propio diseño particular que lo tenemos que aprender a manejar. Eso no debe ser una barrera, no debe ser un obstáculo, sino que la verdad que en general todos los inhaladores, los dispositivos, buscan ser amigables, buscan ser de fácil uso
Y pues cada paciente va a tener a lo mejor uno de su preferencia, eh, con el cual se sientan más cómodos y sientan que se, que ustedes se adhieran mejor a determinado inhalador. Pero la verdad es que cualquiera que les sea prescrito no debe ser un problema en aprender su uso. Casi siempre, como los inhaladores va a ser digamos, la pieza fundamental del tratamiento y la obtención del control de la enfermedad, es imperativo usarlo correctamente. Entonces se han identificado algunos errores frecuentes a la hora de usarlo, ¿no? Aquí son algunos ejemplos, como por ejemplo no vaciar los pulmones antes de hacer la inhalación. Eh, otro error que se comete es inspirar demasiado rápido, o no mantener el aire ya una vez que se hizo la inhalación para permitir que el medicamento tenga más tiempo para depositarse dentro de los pulmones. A veces no sellan los labios cuando están usando el inhalador, o simplemente omitir dosis, porque pasa que el paciente se siente bien y omite, ¿no? O se olvida. Y la limpieza del inhalador, ¿no? Y hasta se ha visto que hasta 7 de cada 10 pacientes cometen este tipo de errores. O sea que todavía batallamos para que el paciente aprenda y y realice adecuadamente ese acto de inhalación de forma adecuada. Porque si el paciente no realiza bien la inhalación, pues es como si no se pusiera el medicamento, ¿no? En otras palabras. Entonces decíamos que dentro de los broncodilatadores tenemos dos grandes familias que son, hablando de los broncodilatadores de acción larga o prolongada, tenemos los que les llaman beta 2 agonistas, que nosotros les decimos los LABAs, que eso es bueno hablar de estos términos porque eso va a facilitar mucho el lenguaje con su médico. Estos lo que hacen es que, como dijimos, relajan el músculo que está en los bronquios y va a permitir la broncodilatación. Y algunos ejemplos pues son el salmeterol, el formoterol, el indacaterol, el olodaterol, que seguramente ustedes usan alguno de ellos. Y la otra familia, que son los LAMAs, que se llaman así porque son estos medicamentos que abren los bronquios por otro mecanismo, inhibiendo la acetilcolina, y eso hace que los bronquios permanezcan abiertos. Algunos ejemplos son el tiotropio, el glicopirronio, el umeclidinio, el aclidinio, que seguramente ustedes han usado alguno de ellos, y últimamente vienen ya combinados un LAMA con un LABA, y eso hace que el efecto broncodilatador se potencie. También habíamos comentado que hay otro grupo de medicamentos que vienen contenidos en algunos de los inhaladores, que son los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios básicamente son los corticoides, que también les llamamos esteroides. Algunos pacientes dicen asteroides, pero no, es esteroides. Entonces, estos son para cierto grupo de pacientes, no son para todos. Aquí, por ejemplo, o seguramente muchos de los que están conectados posiblemente sí los usan porque cumplen esos criterios. Esos criterios, a grandes rasgos, son estos que ven acá. Son aquellos pacientes que tienen exacerbaciones recurrentes o frecuentes, los que tienen un grupo de glóbulos blancos que se llaman eosinófilos, y estos están elevados en su biometría hemática, o pacientes que tienen alguna característica asmática de su enfermedad, o que traen asma también desde la niñez, generalmente. Estos medicamentos inhalados, los corticoides, permiten disminuir las crisis y las hospitalizaciones, pero estos medicamentos tienen un riesgo de producir neumonía en algunos pacientes, no en todos.
Se supone que de toda la población de pacientes que usan este tipo de medicamentos, tienen un riesgo de un 2 a 3% de desarrollar una neumonía. La verdad que es un riesgo muy bajito, pero muy bajito y que ahora sí que contrabalanceando con los beneficios, vale la pena usarlos cuando están indicados. Entonces hay una serie de medidas que se tienen que tomar para que se reduzca todavía más ese riesgo de neumonías. Entonces, ¿quién necesita esos corticoides inhalados? Pues como les comentaba, se recomienda valorarlos principalmente cuando hay exacerbaciones frecuentes, eosinófilos elevados y la presencia o sospecha de tener aparte características de asma. No deben usarse solamente por tener el EPOC, porque hay un gran grupo de pacientes que no se van a beneficiar si le añadimos este tipo de medicamentos. Recordar que cada paciente es diferente y debe ser evaluado por su médico. Entonces, los 5 pasos que se debe de realizar para hacer una buena inhalación del medicamento es que ustedes tienen que estar respirando normalmente, luego tienen que vaciar el aire, como cuando ustedes cuando hacen un bucito o se van a sumergir en el agua, uno tiene que vaciar primero para tomar la mayor cantidad de aire posible. Entonces, ahí van a colocar el inhalador, van a inspirar lenta y profundamente. Para que esto pueda ser más eficiente, por eso se pide que se vacíe primero los pulmones. Y después que hagan esa inspiración profunda como un suspiro, tienen que mantener el aire 10 segundos o por lo menos 6 segundos para que el medicamento que ustedes inhalaron se distribuya correctamente dentro de los pulmones. Y si ese medicamento inhalado contiene el antiinflamatorio corticoide o esteroide, se recomienda que después de sus inhalaciones hagan un aseo bucal con agua simple, agua de bicarbonato o el enjuague de su preferencia para remover residuos que se quedan en la garganta que después pueden fastidiarlos, ¿no? Entonces, haciendo gárgaras y buches, se enjuagan y hay que escupirlo para prevenir efectos secundarios. Las vacunas, gracias bueno, dentro de las cosas muy malas que nos trajo la pandemia del COVID, que azotó a todo el mundo, pues retomando las cosas positivas que nos dejó, una de ellas es, digamos, la cultura de las vacunas. Las vacunas siempre van a ser recomendadas. Hay muchos mitos y creencias sobre las vacunas. Desafortunadamente, muchos colegas médicos que están mal informados, eh, a veces son antivacunas y no las recomiendan, pero eh, la verdad es que las vacunas permitieron o han permitido frenar las epidemias. De hecho, hay enfermedades que han desaparecido de la faz de la Tierra gracias a las vacunas y otras enfermedades se han podido controlar y la importancia de las vacunas es que es una medicina que previene diferentes enfermedades, sobre todo de índole infeccioso. Las vacunas, bueno, en el contexto de la neumología, nos van a reducir las neumonías, nos van a reducir hospitalizaciones, exacerbaciones o recaídas y también van a reducir mortalidad. Entonces, lo que se recomienda es mantener actualizado el esquema de vacunación. Pero ¿cuáles son esas vacunas que tenemos que estar pendientes? Pues es la de la influenza, que es cada año, que las campañas empiezan en septiembre, octubre. La del COVID, según las recomendaciones vigentes de la región donde ustedes vivan, pero siempre que tengan oportunidad de ponérsela, háganlo, porque cada vez se va actualizando de acuerdo a la cepa que está circulando. La de la neumonía o del neumococo según la edad y antecedentes, pero básicamente en la población de pacientes con EPOC ya todos se la tienen que poner, ¿no?
Hay vacunas que ya son de una vez en la vida, que ustedes se la aplican y ya no se tienen que estar revacunando. Está el de la tosferina, que por ejemplo en Estados Unidos, en México, por ejemplo, en los últimos 10 años ha habido brotes de tosferina y ahí uno la puede, pues se puede contagiar, ¿no? Entonces, esta vacuna nos las pusieron a todos de niños, pero por ejemplo, se vio que las mamás modernas olvidaron poner los refuerzos a los hijos y por eso los menores de 50 años se recomendó en este último par de años ponérselas para prevenir esos brotes, pero si hay oportunidad en pacientes con EPOC, también no está de más poner este refuerzo. El herpes zóster, la vacuna del herpes zóster, que hay una vacuna muy eficaz, reciente, eh, aunque este herpes zóster no afecta en sí los bronquios y pulmones, sino que es una enfermedad que más bien es como de la piel o es un tipo de enfermedad de los nervios periféricos que se puede complicar ahí. Pero como los adultos mayores y personas de riesgo son más susceptibles, pues se recomienda que se la pongan. Y últimamente se añadió la vacuna del virus sincitial respiratorio, que aunque es menos frecuente que la influenza y que el COVID, sobre todo en el periodo de invierno, en la temporada invernal, es donde esta se asoma. Es un virus que afecta primordialmente a los chicos, a los menores de 5 años, pero como los mayores de 60 conviven mucho con sus nietecitos, ahí es donde se pueden infectar y tener complicaciones serias de este virus. Entonces, como ya tenemos vacuna, pues es necesario ponérsela. Entonces, los mensajes para recordar es que use el inhalador todos los días, aunque se sienta súper bien. Aprenda la técnica correcta. Cada vez hay lugares o sitios donde ustedes pueden revisar el uso correcto del inhalador en particular que ustedes están manejando. Ahorita ya con esta apertura que se está teniendo con asociaciones de pacientes, ya nosotros estamos en un proyecto de hacer una página web de EPOC que también tenga información para pacientes y familiares, que en su momento pues lo vamos a compartir. Eh, no suspenda el tratamiento sin consultar a su médico. Por favor, vacúnese, revise su cartilla de vacunación y no deje de ir a sus consultas, aunque usted se considere estar estable, no deje de asistir a su seguimiento precisamente para que mantenga esa estabilidad. Por su atención e interés, muchas gracias. Aquí está mi teléfono y mi correo. Si en algo podemos ayudar, con todo gusto. Estás muteada, Fanny. Veo que Ya, ya somos 25. y aumentando. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, doctor Rafael. Muy claro en la explicación. Y ahora le voy a dar la palabra al doctor José Luis Sandoval. Él es médico especialista con una sólida trayectoria en clínica, académica y de investigación en el área de enfermedades respiratorias y el cuidado del paciente crítico. Realizó su especialidad en medicina interna con mención honorífica en el Centro Médico Nacional siglo 20 de noviembre del ISSSTE y posteriormente se especializó en medicina crítica y terapia intensiva en el Hospital ABC, en neumología en adultos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Su perfil integra la atención clínica especializada, la investigación científica y la formación continua, posicionándolo como un referente en neumología, medicina crítica e investigación clínica. Muchas gracias, doctor. Adelante. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, se ve claro. ¿Y se oye bien? Sí, lo escuchamos bien.
Perfecto, muchas gracias por la invitación a Denis, a Fanny. Es un gusto convivir en esta tarde lluviosa acá por la Ciudad de México y con ambiente futbolero reciente y digamos, y a lo que viene este fin de semana. Y bueno, vamos a hablar un poquito en concordancia a lo que el doctor Hernández comentó ahorita, de lo cual es el tratamiento farmacológico, que obviamente es un tratamiento muy especializado, que tiene un costo, es bueno, pero es caro, no es fácil, sobre todo lo que se comenta de triple terapia. Y hay que ver que se articula bastante bien con lo que sería el tratamiento no farmacológico, pero también muy sustancial para la evolución del paciente. Vamos a pasar la que sigue. Entonces, tenemos la prevención, por ejemplo, aún pacientes con EPOC continúan fumando. Eso es una gran realidad. Y no debería extrañar porque sabemos que también hay pacientes hipertensos que siguen teniendo alimentaciones no propias de enfermedad, con alto contenido en graso y alto contenido en sodio. O tenemos diabéticos que todavía les gusta degustar dulces, bombones. Y lo que se debe enfatizar es que el retirarse el hábito tabáquico en aquellos que fuera el causal de POC y aquellos en los cuales no fue el hábito tabáquico, sino fue exposicional, como el humo de leña o alguna exposición laboral a que lo llevó al EPOC, también deben de suspender el hábito. Entonces, afortunadamente tenemos cada vez mejores clínicas de tabaquismo, entre ellas una que coordina el doctor Hernández en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, nuestra casa laboral y académica, a lo cual es por fondos federales se puede acceder a la misma, pero también los otros sistemas de salud en México cuentan con clínicas de tabaquismo, nada más hay que estar muy pendiente en cuáles. No todos lo tienen, pero hay un poco de regionalización de la misma. Sigue siendo el hábito tabáquico. De hecho, ahorita estaba viendo mi celular porque recibí una información en la cual todavía el tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo adverso a la salud pública, por arriba del alcohol, por arriba de las dietas ricas en grasas, por arriba de las dietas ricas en sodio. Es importante reducir las exposiciones a tener exacerbaciones, como dijo el doctor Hernández, porque hay gente que tiene enfermedades combinadas. Se puede tener EPOC con fibrosis, se puede tener EPOC con hipertensión pulmonar, se puede tener EPOC con cardiopatía isquémica, se puede tener EPOC con diabetes e hipertensión arterial, la sistémica y la pulmonar. Se puede tener EPOC y cáncer de pulmón. Entonces, es una enfermedad multidimensional. Y bueno, ya mencionamos los primeros dos. Tenemos la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar por muchos años no ha gozado de la popularidad que tiene, por ejemplo, la rehabilitación cardíaca o la que tiene rehabilitación de ortopedia. Cuando alguien se lastima un dedo o una rodilla o la columna, sobre todo columna baja, sabe que hay que ir a rehabilitación. Pero sin embargo, los pacientes con EPOC, fibrosis, a excepción de que estén en centros de alta especialidad neumológica, difícilmente alguien de medicina interna, y yo también tengo la especialidad, o alguien de medicina crítica, y yo también tengo la especialidad, o cardiología, o medicina familiar los manda. Primero porque hay un déficit enorme de rehabilitadores pulmonares, y segundo también hay un desconocimiento de los beneficios que puede dar la rehabilitación pulmonar. El ejercicio. Claro que el paciente con EPOC puede hacer ejercicio dependiendo del grado de avance que tenga de su enfermedad, pero aún en los que tienen, digamos, la necesidad de ya no ser tan activos y tener una actividad pasiva, inclusive con oxígeno, pueden hacer actividad en lo cual les va a mejorar su función cardiopulmonar. Educación para la salud y su autocuidado, ya lo comentó el doctor Hernández, la vacunación afortunadamente es algo que ha empezado después de las dos pandemias de este siglo, la de influenza, la de COVID, y la noticia es las que vienen, porque las pandemias no se quedan ya nada más en la cuestión de la historia, sino siempre estamos en riesgo de tener otra pandemia en el futuro. Las vacunas para esos agentes y para lo que se ha agregado
la vacunación de herpes, la vacunación de virus incisional respiratorio, la vacunación obviamente para influenza, para COVID, para neumococo. Es importante tenerlo en cuenta porque es una barrera de protección importantísima y una buena noticia es que dentro de todo el armamentario medicamentoso son las que menos cuestan y se pone una vez al año y hay otras que son una cada 5 o cada 10 años o algunas para siempre como son las dos vacunas que se utilizan para prevenir reactivaciones de herpes. Nutrición. El paciente de POC tiene un déficit nutricional importante ya que el respirar consume calorías y eso lo sabe muy bien un neonatólogo, los que están en terapia intensiva, neonatología o en pacientes pediátricos muy pequeños. Y lo sabemos también los que estamos en terapias intensivas, como el respirar consume calorías y eso hace que alguien que tiene esta enfermedad pues consuma más y necesita por lo cual una cuestión dietética especial es donde necesite suplemento calórico y que no retenga CO2. Los pacientes con EPOC por sí solos son retenedores de dióxido de carbono, nuestro famoso CO2, pero si a veces tiene transgresiones dietéticas importantes puede acumular más y eso lo lleva a un deterioro en su enfermedad. Por lo cual, las interconsultas con dietología y nutricionistas es de primera mano. Ya no vamos a ahondar en las vacunas, el doctor lo comentó. Intervenciones quirúrgicas. La EPOC se opera, depende si hay patología operable. Si alguien tiene lo que nosotros decimos bulas, que son concentraciones de aire en el parénquima pulmonar que sean de un tamaño considerable que puedan romperse, pues hay que operarse. Si alguien tiene cavitaciones, hay que operarse. Si tiene un absceso pulmonar, hay que operarse. Si tiene lo que nosotros llamamos pleuropatía, un derrame que no mejora. Afortunadamente ahora es que la cirugía torácica ha avanzado tanto que tenemos mucho de mínima invasión. No hay que abrir el tórax en todas las cirugías como era antes, que eran 3, 4 cuerpos costales, sino ahora por los famosos videoasistida e inclusive robótica, dependiendo si tu centro lo tiene o tus gastos médicos mayores lo contemplan, se puede hacer cirugía robótica y es mínima invasión, con resultados muy promisorios. Intervención broncoscopística, de broncoscopía, claro, es importante. Todo el mundo sabe que para cuestiones gastroenterológicas y de colon, pues la endoscopía es algo que se debe hacer para seguimiento diagnóstico terapéutico y mantenimiento, pero a veces las broncoscopías es algo que no se hace en todos los hospitales, primero porque se requiere un broncoscopista y hay pocos a nivel nacional. Durante mi presidencia, ahorita soy expresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, pudimos incluir nuestra sociedad en la Asociación Mundial de Broncología, lo cual nos da bastante satisfacción, pero aún tenemos pocos broncoscopistas en nuestro país. En Estados Unidos es un poquito diferente y en algunas regiones de Latinoamérica también, porque depende en el número, en algunos países hay muy pocos y en algunos países hay bastante más, pero sigues viendo un déficit importante con respecto a la gente que hace endoscopia gástrica. Y cuidados paliativos, ya nos comentaron. Fanny se dedica de hace años en la cuestión de cáncer de pulmón también, y esto hace que algunos pacientes en los cuales su enfermedad llevó a tener complicaciones neoplásicas, tengan que entrar a cuidados paliativos y esas complicaciones neoplásicas no se pueden limitar del todo. Ya dijimos, fumar es un placer, decía la canción de Gardel, pero es un riesgo para la salud enorme y también las nuevas generaciones se nos confunden mucho. Las nuevas generaciones creen que el vaping es seguro, que no va a tener complicaciones pulmonares o en salud, y lo cual es una confusión enorme dentro de las muchas confusiones que tienen nuestras nuevas generaciones. Una es el vaping. Y afortunadamente en México hay cada vez restricciones, de hecho hay una regulación que desincentiva totalmente el consumo y la comercialización del mismo, pero ha sido muy difícil que se haya implementado a cabalidad. Pero nada más hay que viajar a Europa, donde todavía en los aeropuertos de alta contingencia vemos salas especiales para que un sinnúmero de viajeros en lo que esperan un avión a otro salgan corriendo desde de una sala de avión
y antes de llegar al baño, llegan a sus cuartos especiales de inhaloterapia tabáquica. Entonces, es importante ir desincentivando este consumo en las nuevas generaciones. Ya están saliendo nuevos artículos donde el vaping ya tiene una relación directa con muchas enfermedades como neumonitis, neumotórax, tos crónica, bronquitis. Sé que la evidencia se sigue acumulando para que en los próximos años sea ya más robusta para hacer regulaciones totalmente prohibitivas. No estamos en contra de las libertades, pero siempre con la conciencia de que eso es dañino. Y bueno, hay tres cirugías que se pueden hacer, aunque muchas, o sea, en cuestión torácica en los pacientes con EPOC. Si les decía que hay un déficit importante en la formación de broncoscopistas, también lo hay en cirujanos de tórax. Por ejemplo, en nuestro país, México no rebasa más de 150 cirujanos de tórax para todo el país, por lo cual son pocos. A diferencia de cirugía general, que se puede acceder al abdomen y a otras partes sin ningún tanto complicación o enfermedades ginecológicas, las enfermedades del tórax son de muy alta especialidad y es muy difícil que un cirujano general vaya a abrir un tórax para una cirugía de este tipo, porque no es su formación. Entonces, es importante ver qué hospitales tienen cirugía de tórax y implementan este tipo de cirugía en aquellos que lo requieran. Por ejemplo, cirugía de reducción de volumen. Hay gente que tiene tanta expansión de los pulmones por su EPOC que ya no le caben, digamos, en la caja torácica y hay necesidad de hacer adecuación del volumen, en lo cual hay que hacer resecciones de algunos lóbulos para que esos pulmones puedan tener una cierta expansión en esa caja torácica y eviten a tener enfermedades, bronquitis, neumonías, que puede hacer un pulmón que no se mueve. Ya los decía, las famosas bulas, las compresiones de aire que se hacen con el EPOC, hay que resecarlas si están muy grandes para evitar la ruptura y que haga lo que se llama nosotros el neumotórax. Y trasplante de pulmón. En nuestro país es una realidad nada más en dos hospitales privados a nivel del norte del país y otro a nivel del Bajío. En los públicos ha habido, digamos, destellos de iniciativas en los cuales en tal hospital hicieron un trasplante, pero pasan años y luego vuelven a hacer otro. Entonces eso no es un programa, son, digamos, cuestión de la anécdota de la cirugía de trasplante. Y aparte es caro. Mismo Estados Unidos, por ejemplo, un trasplante de pulmón generalmente ronda entre $500,000 y $1,000,000. En México es más barato que eso, pero nuestros centros están muy limitados. Esperemos en un futuro poder contar con más centros de trasplante que hagan de pulmón, aunque sí tenemos un número considerable de lugares en nuestro país que hace de riñón, que hace de córnea, inclusive experiencia con corazón, pero con pulmón todavía son pocos centros. Pero la buena noticia es que hay entusiasmo en las nuevas generaciones a que esto en un futuro se haga una realidad. También aquí solamente son imágenes ven ustedes como una manguerita y pues es un broncoscopio, ¿no? Entonces el broncoscopio lo que hace es, si aquí el paciente no se puede hacer cirugía de volumen, de reducción de volumen, se puede meter unas especies de clips, como pueden ver, que son estos que ven aquí, donde provocan cierres controlados para que no haya crecimiento de esas bulas o no haya crecimiento de esa área del pulmón. Haz de cuenta que es una reducción de volumen, pero por broncoscopía. Son poca gente que hace esto a nivel nacional. Digamos que ha habido éxito en algunos casos, en otros han sido limitados, pero aquellos pacientes que no se pueden operar porque no hay las condiciones para hacerlo propias del lugar o propias del paciente, está la oportunidad de hacer broncoscopía para reducir volumen. Entonces, ya platicábamos de la rehabilitación. La rehabilitación es, y eso lo sabe muy bien el doctor Hernández, es una bendición en nuestros pacientes. Esas sesiones de 12 semanas en los cuales mejoramos la reserva cardiopulmonar, mejoramos el tono muscular de las piernas, las manos, los antebrazos, porque hay pacientes que es cierto, no pueden ni caminar, pero existen los rodillos especiales para mover manos, hacer ejercicios, ampliación y amplexación,
y los pacientes, todos se sienten mejor. Y no solamente se sienten mejor, que ya con eso ya sería calidad de vida, sino que hay determinantes en los cuales la oxigenación, el ejercicio, los metros caminados en la prueba de 6 minutos son superiores. Entonces, no se priven todos los pacientes, por favor, con EPOC, de no ir a una rehabilitación pulmonar, porque aparte les enseñan a respirar, les enseñan a controlar la tos, les enseñan a controlar porque mucha gente, inclusive desde el punto de vista social, dice, pues ya no quiero ir a tal lugar porque a la hora que hablo violácea de los Sí, labios y los dedos y me da cierta vergüenza y pudor de hacerlo. Entonces hay cuestiones que ahí también eso lo manejan bastante bien. Como ven aquí en este gráfico, la, se hace una evaluación, se ve qué tipo de poqué, se ve todos los componentes, o sea, el soporte psicosocial es muy importante, soporte nutricional, la educación, el ejercicio. Aquí sesiones por semana, 3 por semana mínimo, hasta 20 semanas, y se valora el ejercicio a la tolerancia y la disminución de los síntomas. Un paciente con EPOC puede tener mucha ansiedad, depresión, reactivaciones de su exacerbación respiratoria, hospitalizaciones, ahora sí que urgencias, y muchas veces el aislamiento, ¿no? Muchas veces la gente, algo que me gusta ver mucho ahora en las plazas, no es nada más ver los perritos en carriola, que era algo que alguien de mi edad nunca pensó que íbamos a ver, carriolas con perritos, pero pues así se ve ahora, es ver gente con tanques de oxígeno. Y les voy a decir por qué. Hace 30 años indicarle oxígeno a un paciente era una sentencia de muerte. La gente decía, no, 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 ¿cómo voy a andar con oxígeno en un restaurante? ¿Cómo voy a ir con oxígeno a la calle? No quiero dar lástima, no quiero dar molestias, no quiero que la gente se burle. Y una vez me acuerdo un paciente me lo dijo y era intelectual, no quiero que la gente tenga asco de mí. Y ahora ya no pasa eso. Es tan común en las plazas ver a la gente con oxígeno que ya nadie ni siquiera voltea a ver. Es impresionante. Y están los restaurantes, los teatros, los cines, los corredores, los baños, la gente. Y eso para mí es, nunca pensé, ya lo había visto yo, porque yo soy fronterizo, aunque tengo 35 años en la Ciudad de México. En Estados Unidos hace 30 y tantos años lo miraba uno, pero en nuestro país era difícil y después de los dos brotes epidémicos de influenza primero y COVID después, usar oxígeno es bastante común, lo cual quiere decir que la gente está llevando el tratamiento correcto, porque no creo que nada más se lleve el oxígeno y no se ponga el broncodilatador, que también a veces pasa, pero generalmente van de las manos. Entonces, creo que estamos avanzando mucho y eso es parte de la cultura de la sociedad, ¿no? Ya casi para terminar y quedar a preguntas y respuestas, hay varios objetivos de un tratamiento con EPOC. Primero, mejorar los síntomas, disminuir la progresión. Ahí sí nos ayuda mucho los tratamientos farmacológicos, mejorar la tolerancia al ejercicio, prevenir y manejar las complicaciones y hacer lo que se llama One Health, o sea, ayudar todo, alguna gente a veces le dice holístico, todos los componentes de la salud de un paciente. Y el paciente debe estar informado cómo se está haciendo con estas sesiones y con lo que se espera hacer con las asociaciones. Hay que cambiar el estilo de vida, evitar, suspender el hábito tabáquico y a veces esto no se puede hacer solo, hay que ayudarse con los especialistas y tienen muy buenos resultados. De hecho, nosotros tenemos una sección de tabaquismo en la Sociedad Mexicana de Neumología y en la Asociación Latinoamericana de Toras que tiene alianzas con un montón de organizaciones internacionales, inclusive gente de Harvard, de Cleveland Clinic y nos ha ayudado bastante bien. Las vacunas, como ya comentó el doctor Rafa, la terapia de oxígeno, que esto ya es muy común en nuestro medio, la cirugía cuando está indicada y la rehabilitación pulmonar. Aquí viene una banda, pero en realidad hay rodillos, hay como una especie de pesitas, hay caminata propia, o sea, no es todo tiene que ser a fuerzas en banda, ¿no? Y ya dijimos, todo esto mejora a que el paciente tenga una mejor sobrevida y una mejor calidad de vida. Muchas veces la gente no es que diga,
va a vivir usted más años, pero va a vivir mucho mejor en esos años que a usted le quedan. Y eso también es muy importante en la población. Hay muchas vacunas que hay que poner. No nada más se vacunan los niños, los adultos también. Y la gente con EPOC debe vacunarse y bien atento a todo lo que el médico le indique. Y si algunas veces no hay en su hospital, afortunadamente hay otros sistemas que lo pueden proponer. Y bueno, está la iniciativa del Ejecutivo de nuestra nación, la presidenta. En enero, el Sistema Universal de Salud de nuestra República Mexicana se va a unificar, pues vamos a probarla, ¿no? Y empezamos con las vacunas. O sea, los del ISSSTE se van a poder vacunar en el seguro, los del seguro en sector salud y así a Pemex y vamos a probar la iniciativa, claro que sí. Y bueno, el oxígeno ayuda mucho a que el paciente no se hinche en los pies, no tenga falla cardíaca, no tenga tos crónica, exacerbaciones. Y la buena noticia es que los concentradores son más fáciles de comprar ahora, hay más facilidades de pago y algunos venden hasta meses sin intereses. Claro, lo ideal es que el sector salud lo diera, pero la realidad es que el sector salud no los está dando. Entonces la gente tiene que hacer esos esfuerzos para tener a su paciente o su persona en mejoría. Ya le decía, la rehabilitación es muy importante y la alimentación y consejo psicológico. Oiga, tengo EPOC, pero todavía tengo pareja y me gustaría tener una actividad sexual todavía adecuada a mi edad y a mi pareja. También podemos hacer que la calidad de vida entre también en esa esfera tan importante como es la sexualidad. Y bueno, las intervenciones quirúrgicas tenemos cada vez mejores cirujanos de tórax, nada más que eso sí, las carteras y las agendas están llenas en nuestros hospitales, se tiene que ir adecuando a los pacientes y eso nos permite la rehabilitación pulmonar. Por ejemplo, un paciente que va a entrar a cirugía, no nada más pulmonar, de otro tipo, pero tiene POC, nos sirve la rehabilitación pulmonar para mejorar las condiciones y tenga una cirugía óptima y sin complicaciones. Hay que revisar, hay una sección de pacientes de la famoso GOLD, que es la iniciativa mundial para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está en línea, hay diapositivas, está en varios idiomas. No hay que leérselo todo porque no es tan fácil a veces entender lo médico, pero tiene una sección de pacientes muy interesantes que hay que darle seguimiento y difusión. Entonces, para ir cerrando, hay que estar pendientes a la nutrición porque hay mucha desnutrición. Hay que estar, no, EPOC no es sinónimo de quédese sentado y vea Netflix las 24 horas del día, sino hay que hacer muchas actividades dentro de él. Es importante ver Netflix, claro, también, pero hay muchas cosas que hay que hacer en la vida y que se pueden hacer. Hay que estar pendiente de la insuficiencia respiratoria, hay que apegarse más a su neumólogo, a su cardiólogo cuando hay complicaciones de cardiopatía isquémica. Se va a operar al que se tenga que operar, pero afortunadamente la mayoría no se tiene por qué operar. Hay que dar seguimiento del punto de vista médico para prevenir inflamaciones y exacerbaciones. Y bueno, cuidados paliativos en aquellos que ya tengan una enfermedad crónica avanzada como cáncer de pulmón, cáncer de otra parte, falla renal, falla cardíaca, insuficiencia vascular periférica o inclusive un stroke, un EBC. Podemos usar ese combo y dar tratamiento, digamos, para las dos enfermedades, pero vayan hacia un sentido terapéutico. Para concluir y quedar a sus comentarios y preguntas y agradecer esta invitación al día de hoy, el tratamiento no farmacológico es de vital importancia en la terapéutica con el paciente con EPOC. Es importante considerar las opciones posibles y cada vez hay más, porque el EPOC ha habido un resurgimiento en el intento de esta enfermedad porque actualmente es entre la tercera y cuarta causa de muerte a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, pero todavía tenemos mucho subdiagnóstico. Y se decía hace poquito que para el 2030, si las cosas siguieran igual, podría ser la segunda causa de muerte a nivel mundial. Entonces, es nuestra obligación seguir hablando de esto porque es una enfermedad que sin tratamiento hay un deterioro importante de la salud del paciente, hay un deterioro importante de la familia del paciente porque es una enfermedad que puede ser bastante catastrófica desde el punto de vista emocional, salud y económico si no se dan las indicaciones a tiempo. Y tenemos un grupo de médicos, enfermeras, y obviamente activistas que pueden ayudar en esto.
¿Y existe la oportunidad de tener un manejo integral? Claro que sí. No es solamente medicamento, sino lo medicamentoso, lo no medicamentoso y lo que se agregue. Entonces, dejo mi correo electrónico para cualquier pregunta o comentario en el futuro, sandovalgutierrez@gmail.com, y les mando un caluroso saludo desde esta fría tarde acá en la Ciudad de México, pero muy, digamos, con mucho entusiasmo para lo que viene. Gracias. Muchas gracias, doctor José Luis. Y bueno, nos quedan 20 minutos de preguntas y respuestas, pero Migdalia, te doy la palabra. Sí. Ah, gracias. Yo quizás me tenga que ir antes y me preocupa un montón el hecho de que yo soy la que tiene el control del Zoom y tengo que tener otro. Entonces, no sé si podemos tener un poquito de reducción en las preguntas. Pero bueno, primero que nada, agradecerles a todos por su presencia acá, por su interés. Creo que definitivamente el primer acto de responsabilidad que tenemos que tener nosotros como pacientes es ser activos en nuestra salud. Y demuestra mucho el hecho de que asistan a este tipo de charlas que los doctores generosamente donan su tiempo para poder proveerles la información que ustedes necesitan. Entonces, creo que eso es plausible que ustedes estén acá, pero también le quiero agradecer la generosidad a los doctores porque ellos están saliendo de sus consultas para hablar directamente con ustedes, así que por favor aprovechenlos. Eh, doctor Rafael, yo quiero hablar un poco de lo que es su página web y lo que es nuestra página web. Desde GAP, desde la Organización Global de Organizaciones de Pacientes, que ya tenemos más de 230 organizaciones de pacientes y en Latinoamérica somos 52 la red. En esa página tenemos una gran cantidad de materiales para los pacientes. Incluso algo que a mí me cautiva es que las guías internacionales de la EPOC eh, fueron traducidas a un lenguaje amigable para los pacientes. Entonces, los pacientes pueden perfectamente entender la EPOC desde un lenguaje pues, un lenguaje amigable, pues un lenguaje que nosotros como pacientes podemos entender, porque a veces nos hablan en términos tan científicos que nosotros no sabemos ni qué es un alvéolo, ni nada de eso. Entonces, creo que es importante que ustedes lo sepan y además de eso hay una cantidad inmensa de materiales. Entonces, mi invitación quizás sería que su página conecte con las nuestras, tanto la de GAP como la de Respirando con Valor, para poder tener esa integración, porque definitivamente creo que si la sociedad científica y los pacientes no trabajamos de la mano, pues poco podemos conseguir. Y bueno, al doctor Sandoval, bueno, tenía varias preguntas que igual ya me las respondió. Una de ellas era el tema de los trasplantes pulmonares y la otra, el tema de la relación entre la EPOC y el cáncer pulmonar. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la incidencia? ¿Qué es primero el cáncer y después la EPOC? ¿Qué es primero si la EPOC y después el cáncer? ¿Cómo funcionan estas dos enfermedades? Pues sí, se oye bien, ¿va? Sí, Que es primero el EPOC. Generalmente el problema del EPOC es el retraso también en el paciente y en el diagnóstico. Generalmente los pacientes que nos llegan con EPOC ya nos llegan entre moderado y severo. Nos gustaría que nos llegaran entre leve y moderado, pero la situación es que llegan moderado porque es gente que se va acostumbrando al deterioro respiratorio crónico. Se van acostumbrando a tener tos, se van a ir acostumbrando a hincharse, se van acostumbrando a que van cansándose. Y si le agregas hábito tabáquico, pues siguen fumando y se van acostumbrando a tolerar todo eso. Y generalmente pasan bastantes años, hasta una década, década y media, donde puede haber inicios que lleve a tener una neoplasia.
No todo el EPOC hace neoplasia, afortunadamente, pero los pacientes que tienen cáncer de pulmón, un porcentaje importante, a veces depende de ustedes la prevalencia, hay lugares donde el 50% de los cánceres de pulmón fue por EPOC, en otros lugares dos terceras partes, porque hay otros causales también de cáncer de pulmón, y también hay primario y secundario. O sea, hay gente que empieza con cáncer de pulmón primario y se le va a metástasis a otro lugar, y hay gente que empezó, por ejemplo, cáncer de estómago o área ginecológica o colon y de ahí se le fue al pulmón, que es el serial cáncer secundario o secundario a pulmón. Entonces, hay todavía una situación muy importante de prevención. Sabemos que una parte para disminuir el cáncer de pulmón, que algo que se olvida mucho, digo, nos solidarizamos con el cáncer de mama, nos solidarizamos con el cáncer de otro tipo, pero el cáncer de pulmón es potencialmente letal, cosa que el cáncer de mama en fases muy tempranas es totalmente curable. Y de hecho, ustedes prácticamente nunca van a ver en la televisión a alguien que diga, tuve cáncer de pulmón y vean que estoy re bien. O sea, sabemos que el cáncer de pulmón es bastante etapa final y los pacientes, la mayoría, van a fallecer, a diferencia de otros cánceres. Entonces sí se tiene que quedar muy en la cabeza de que tenemos que hacer todo para que el cáncer de pulmón no se presente en este tipo de pacientes con alta vulnerabilidad y con alta prevalencia. Entonces, el tener un buen control del EPOC va a ayudar también a tener un buen control en las prevalencias e incidencias del cáncer de pulmón. Entonces, van de la mano, digamos que son hermanitos, que puede ser que al principio estén un poco peleados, pero después van a ir muy de la mano, en el que el paciente que ya tiene POC y después se le agrega el cáncer de pulmón, pues tiene dos problemas importantes en los cuales se tiene que atender su grupo médico junto con ellos. Un último comentario. Yo, como paciente de una enfermedad crónica respiratoria, que sabemos que es una enfermedad, al menos la mía es hipertensión pulmonar y sabemos que es una enfermedad que es progresiva. Creo que el punto aquí es, aunque las enfermedades son progresivas y nos van a llevar a fallecer en algún momento, el punto aquí es cómo es ese proceso y cómo es esa calidad de vida que nosotros vamos a tener. Porque igual pues salimos a la calle y nos atropella un carro y ya morimos, ¿no? O sea, lo que quiero es que la gente entienda que el proceso es, o a donde queremos llevar la ciencia y donde los doctores están eh, enfáticamente comprometidos, es a que ustedes tengan una calidad de vida buena y por supuesto alargar esa calidad de vida. Ahora, te dejo, Fanny, para las preguntas y respuestas. Gracias por darme la oportunidad. Gracias. En caso de que exista alguna pregunta, nos lo pueden hacer escrita, por favor, y con gusto ahorita la leemos. Y yo quiero aprovechar al doctor José Luis y al doctor Rafael para hacerle una pregunta en específico. ¿Cuáles serían las tres recomendaciones para que una persona con EPOC viva mejor? Bueno, yo creo que una es interrumpir el factor de riesgo, que lo abordó muy bien José Luis. Es decir, se supone que el 40% de los pacientes con EPOC todavía son fumadores activos. Entonces, si el tabaquismo o la exposición que haya tenido el paciente generó la enfermedad, pues antes que nada, pues tienes que decirle que interrumpa esa agresión, ¿no? Que gestó la enfermedad. Ese sería, digamos, el primer paso. Segundo paso es llevar su tratamiento óptimo, es de lo que yo hablé, ¿no? Que el paciente tiene que tener su tratamiento médico, tiene que tener apego, tiene que tener, aunque se sienta bien, no interrumpirlo. Esa sería la parte 2. Y la parte 3 sería todo lo que comentó José Luis, que es todas esas intervenciones que acompañan al tratamiento con las medicinas, ¿no? Si el paciente ya requiere oxígeno, pues hay que usarlo.
si el paciente obviamente tiene que explotar y aprovechar los beneficios de la rehabilitación. La parte esta de la dieta, se habla que la dieta mediterránea es la más aconsejable para los pacientes con EPOC porque es la que tiene menos alimentos que inflamen, ¿no? Eh, Él mencionó que el paciente con EPOC generalmente trae otras enfermedades acompañando, ¿no? Enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, que también se van a beneficiar de esa dieta, ¿no? Este, esos serían los tres elementos que harían que una persona mejore su calidad de vida y su sobrevida. Gracias. Doctor José Luis. ¿Te oyes? Sí, va. Sí, sí. Me uno a esas recomendaciones del doctor Rafa, pero una cuestión es aceptar la enfermedad. Eso yo lo pondré en el uno, 2, 3. Muchas veces hay negación de nuestros pacientes. Alguien le diagnosticó hace años la EPOC, hizo caso omiso, ya no se dio continuidad y nos llega 5, 8 años después más complicado. Y si alguien en el inicio de patología se hace la espirometría y hay un patrón obstructivo significativo en esa espirometría, aunado al hábito tabáquico o otros hábitos exposicionales, porque solamente 1% es por alfa 1 antitripsina, que ya sería una cuestión genética, y va más de la mano de nuestros pediatras o neumólogos pediatras. La mayoría del 99%, pues hubo factores de riesgos que condicionaron esa patología. La EPOC no es una sentencia de muerte, es una sentencia de autocuidado y de manejo médico. Si alguien no hace nada, no me tomo los inhaladores porque luego me voy a acostumbrar a ellos. No voy a hacer rehabilitación porque no me gusta hacer algo de ejercicio. No voy a usar el oxígeno, aunque me lo indique nada más en la noche porque no quiero usarlo. Y no voy a ir a las consultas porque los médicos son buenos para diagnosticar nada más puras cosas feas que no quiero oír. Generalmente esos son pésimo pronóstico. Y a veces yo lo que le digo a los familiares, mire, digo, perdón, a los pacientes, mire, si no lo quiere hacer usted, hágalo por su familia, ¿eh? Porque su familia va a sufrir mucho si usted no hace nada y el camino va a ser muy tortuoso para ellos. Lo van a ver cómo se ahoga, lo van a ver cada rato que lo estén llevando al hospital y lo van a estar llevando cada vez cosas que le tienen que comprar porque ya necesita usar otras cosas más caras y específicas que a veces su instituto no lo tiene y usted lo tiene que abordar. Entonces, así como en la vida acepta uno muchas cosas, por ahí dicen que al final de cuentas la vida es aceptación de lo bueno, lo malo y lo peor, como doña Denis que nos comentaba algunas cosas de su país ahorita antes de empezar. La enfermedad es lo mismo. Si alguien está en la negación, no nos va a ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estamos ya prácticamente para cerrar. Mil disculpas por no leer las preguntas, algunas preguntas que tenemos. Las vamos a anotar y con gusto la vamos a compartir con los médicos y estaríamos compartiendo. Si tienen algún comentario adicional, les quiero compartir mi teléfono. Es de la asociación, es el 56 26 42 65 54. Pero si ustedes no tuvieron ahorita la oportunidad de anotarlo, en nuestra página web www.respirandoconvalor.org, ahí van a encontrar todos nuestros datos de contacto y siempre va a haber una persona atrás que les va a dar el seguimiento personalizado para que ustedes puedan tener pues este contacto con los médicos especialistas. Migdalia, a mí no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes que se conectaron, que se dieron el tiempo, que de corazón de una persona que nos acompañó esta tarde, sabemos que dedicar este tiempo para aprender sobre nuestra salud es una decisión muy importante. Sabemos que los médicos hoy están aquí precisamente para ustedes, para poderles dar toda esta información que hoy por hoy ellos se han especializado a lo largo de los años. Doctor Rafael,
Muchas gracias por compartir su experiencia, explicarnos la importancia del tratamiento farmacológico, el uso correcto de inhaladores y el papel de las vacunas en el manejo de la POC. Y doctor José Luis Sandoval, gracias por ayudarnos a comprender cómo la rehabilitación pulmonar, la actividad física, la oxigenación puede mejorar significativamente la calidad de vida de las personas que viven con EPOC. A nombre de Respirando con Valor, les agradezco profundamente su generosidad, el compromiso, su conocimiento y pues muchas gracias. Y también a la comunidad de Respirando con Valor que ya ha estado con nosotros. Aquí por aquí veo algunos y no quiero dejar algunos, sin embargo, ahorita lo estoy viendo de imagen a la señora Irma, al señor Germán, que están aprendiendo junto conmigo. Muchas gracias, gracias a Muchas todos. gracias, doctores. Hasta luego. Muchas Buena gracias. tarde. Y acuérdense, Chao. respirando con valor y el valor de respirar. Gracias a todos. Buenas Excelente. tardes. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias a Gracias. Buenas Respirando con tardes. Valor, Ay, gracias. Eva, Gracias, David, muchas respirando con gracias. valor. Gracias, Ay, doctores. Gracias a todos. Bye, Chao. bye. Hasta Gracias. luego. Chao. Bye, bye. un fuerte abrazo.